Lo que estás viendo en pantalla no es una escena de una película de ciencia ficción apocalíptica. Es la cruda, fría y aterradora realidad del mercado financiero actual. Mientras tú te preocupas por la inflación, el precio de la gasolina o el colapso de las criptomonedas, los hombres más ricos del planeta están firmando contratos en la sombra para adueñarse de lo único sin lo cual no puede sobrevivir más de 3 días, el agua dulce. No es una exageración, no es una teoría conspirativa de Internet. Es un plan maestro de ingeniería financiera que ya está en marcha y que pretende convertir cada gota de lluvia en una propiedad privada con código de barras. Imagina despertar un día y descubrir que el precio de abrir el grifo para lavarte la cara fluctúa en tiempo real en la Bolsa de Valores de Nueva York. Que una sequía en el otro extremo del continente hace que tu factura mensual se multiplique por 10 porque un fondo de cobertura en Wall Street decidió especular con las reservas acuíferas de tu región. Esto ya no es una hipótesis descabellada. En diciembre de 2020, la Bolsa de Chicago lanzó oficialmente los contratos de futuros de agua bajo el índice Nasdaq Veles California Water Index. El agua, el origen de la vida, ha sido oficialmente clasificada en la misma categoría que el petróleo, el carbón o el oro. Bienvenidos a Capital Oscuro. Soy tu investigador infiltrado en las alcantarillas del sistema financiero global. Hoy vamos a desclasificar el expediente más peligroso y silenciado de la economía moderna, el cartel de la sed. Te mostraré cómo los bancos de inversión, las corporaciones multinacionales y las élites políticas han diseñado una conspiración perfecta para monopolizar las fuentes hídricas del planeta, utilizando la narrativa del cambio climático no para salvar la Tierra, sino para justificar la mayor transferencia de riqueza y control social de la historia humana. Prepárate, porque después de ver este video, cada sorbo de agua te sabrá a pura especulación financiera. Para entender la magnitud de esta estafa legalizada, debemos analizar cómo funciona la mercantilización del agua. Los defensores del libre mercado argumentan que ponerle un precio al agua es la única manera de garantizar su conservación y uso eficiente. Nos dicen, con una sonrisa corporativa, que si el agua es gratis, la gente la desperdicia. Pero detrás de esta retórica supuestamente ecologista se esconde una trampa matemática brillante. Al crear los contratos de futuros, Wall Street permite que inversores que jamás han visto un campo de cultivo compren y vendan derechos sobre miles de millones de litros de agua, manipulando el precio a su antojo mediante algoritmos de alta frecuencia. El mecanismo es perverso en su simplicidad. Un agricultor que necesita agua para sus cosechas ya no compite solo con otros agricultores, ahora compite contra corporaciones multimillonarias que compran derechos de agua como un activo de inversión a largo plazo. Estos fondos de cobertura saben que la población mundial crece mientras que las reservas de agua dulce utilizable representan menos del 1% del total del planeta. Saben que la escasez está garantizada. Y en el manual de Wall Street, la escasez garantizada equivale a ganancias infinitas. No están invirtiendo en la infraestructura para limpiar el agua, están invirtiendo en el derecho exclusivo de prohibirte el acceso a ella si no puedes pagar su tarifa. Analicemos el comportamiento de los verdaderos titanes de este mercado. Gigantes de la gestión de activos como BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs llevan más de una década adquiriendo silenciosamente tierras agrícolas que se asientan sobre los acuíferos subterráneos más grandes del mundo. En lugares como el Valle de San Joaquín en California o las cuencas de Australia, estas corporaciones compran terrenos no para sembrar alimentos, sino por los derechos de agua subterránea asociados a esas tierras. Están secando los pozos de las comunidades locales para embotellar el agua o para revenderla a precios astronómicos cuando llegue la próxima temporada de calor extremo. Pero el cartel de la sed no solo opera en los mercados financieros, tiene rostros corporativos muy conocidos que operan a plena luz del día. Uno de los pioneros de esta estrategia fue Peter Breivik-Lattmed, el exdirector ejecutivo de la multinacional Nestlé. En una entrevista que causó indignación global, Breivik afirmó textualmente que declarar el agua como un derecho humano era una postura extrema y que, en su lugar, debería ser tratada como cualquier otro producto alimenticio con un valor de mercado. Aunque la compañía intentó retractarse tras el escándalo público, sus acciones corporativas demostraron que esa era, y sigue siendo, su filosofía operativa central.
Nestlé, junto con otras megacorporaciones como Coca-Cola y PepsiCo, ha perfeccionado el arte de la extracción depredadora. En comunidades empobrecidas de México, Pakistán y los propios Estados Unidos, estas empresas obtienen concesiones gubernamentales ridículamente baratas para extraer millones de litros de agua diariamente de los acuíferos locales. Mientras los pozos de los pueblos cercanos se secan y los agricultores locales quiebran, las embotelladoras empaquetan esa misma agua en botellas de plástico y se la revenden a la misma población local con un margen de ganancia de más del 1000%. Es el negocio perfecto, te quito tu recurso gratis y te lo vendo caro para que no mueras de sed. La colusión entre los gobiernos y estas corporaciones es el pilar que sostiene al cartel. A través de campañas de cabildeo millonarias y la colocación de ex ejecutivos en puestos clave de los ministerios de medio ambiente, el cartel asegura que las leyes de privatización se aprueben sin debate público. El agua deja de ser un bien común gestionado por el Estado para convertirse en una concesión privada perpetua. Una vez que se cruza esa línea jurídica, recuperar el control del agua para los ciudadanos se vuelve prácticamente imposible debido a los tratados de libre comercio y los tribunales de arbitraje internacional que protegen las inversiones extranjeras por encima de los derechos humanos. Si quieres ver el futuro que el cartel de la seda ha diseñado para todo el planeta, solo tienes que mirar a Chile. Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en la década de 1980, se promulgó un código de aguas que separó la propiedad del agua de la propiedad de la tierra. Este experimento neoliberal extremo, que se ha mantenido casi intacto hasta el día de hoy, creó un mercado de agua 100% privatizado. En Chile, los derechos de agua se conceden de forma gratuita y perpetua a particulares y empresas, quienes pueden venderlos, alquilarlos o especular con ellos en el mercado libre como si fueran acciones de una empresa tecnológica. El resultado de este experimento es sencillamente devastador. Mientras las grandes corporaciones mineras y las gigantescas plantaciones de aguacate para la exportación tienen agua garantizada las 24 horas del día para mantener sus operaciones altamente lucrativas, cientos de miles de ciudadanos en comunas como Petorca tienen que sobrevivir con 50 litros de agua al día entregados por camiones aljibe municipales. El agua que corre por sus tierras ya no les pertenece a un holding financiero extranjero o a un terrateniente local que prefiere dejar morir de sed a una comunidad antes que perder un solo centavo de sus dividendos. Viajemos ahora a Australia, otro de los grandes laboratorios del cartel. Tras una serie de reformas de mercado, el gobierno australiano separó los derechos de agua de las tierras agrícolas en la cuenca de Murray-Darling, el corazón agrícola del país. El objetivo teórico era incentivar la eficiencia hídrica. La realidad práctica fue que los fondos de cobertura y los especuladores financieros entraron en tropel al mercado, comprando derechos de agua para retenerlos y no utilizarlos. Durante las devastadoras sequías e incendios forestales de 2019, mientras los agricultores desesperados veían morir a sus animales, los especuladores celebraban en sus oficinas de Sydney porque el precio del agua se había disparado a niveles récord. La manipulación del mercado de agua requiere una narrativa de justificación moral perfecta y el cartel la ha encontrado en la crisis climática. Bajo el lema de la sostenibilidad y la economía verde, instituciones globales como el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial promueven activamente las llamadas alianzas público-privadas para la gestión del agua. Nos dicen que los gobiernos corruptos e ineficientes de los países en desarrollo no tienen el capital ni la tecnología necesarios para modernizar las redes de distribución y combatir la escasez. Por lo tanto, la única solución supuestamente lógica es entregar la infraestructura a consorcios multinacionales privados. Pero la historia nos demuestra que cuando una corporación privada se hace cargo del suministro de agua de una ciudad, lo primero que ocurre no es la mejora del servicio, sino el despido masivo de trabajadores, la falta de mantenimiento de la red para maximizar ganancias y, sobre todo, un incremento brutal en las tarifas que deja fuera a los sectores más vulnerables. El caso de la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, es el ejemplo escolar de esta infamia. La multinacional Bechtel tomó el control del agua y llegó al extremo de cobrar tarifas a los ciudadanos incluso por recolectar el agua de lluvia en sus propios techos.
La población tuvo que iniciar una guerra civil urbana para recuperar su recurso. El verdadero peligro de la especulación con el agua radica en la creación de escasez artificial. En el sistema financiero moderno, el valor de un activo se deriva de su escasez relativa. Si un recurso es abundante, su precio tiende a cero. Por lo tanto, para que el cartel de la sed maximice el valor de sus inversiones, les conviene que el agua sea escasa, o al menos, que la percepción de su escasez sea extrema. Esto crea un conflicto de interés monstruoso. Las mismas corporaciones que controlan el agua tienen incentivos financieros directos para sabotear la regeneración de los acuíferos, retrasar los proyectos de desalinización pública y oponerse a cualquier regulación que devuelva la abundancia al sistema. Para consolidar este monopolio absoluto, el cartel está fijando su mirada en la tecnología de última generación. La desalinización del agua de mar se presenta a menudo como la gran salvación tecnológica para las zonas costeras áridas. Sin embargo, las plantas desalinizadoras son infraestructuras extremadamente costosas, que consumen cantidades masivas de energía y que son propiedad casi exclusiva de un puñado de corporaciones multinacionales de ingeniería y energía. El cartel sabe que quien controle las patentes y la propiedad de las plantas desalinizadoras controlará el suministro de agua de las megaciudades del futuro. No dependeremos del ciclo natural de la lluvia, dependeremos de una fábrica privada de agua. Y la trampa final ya se está diseñando en los laboratorios de Silicon Valley y los bancos de Ginebra a través de la tokenización de los recursos naturales. Utilizando la tecnología blockchain, pretenden dividir cada metro cúbico de agua subterránea, cada río y cada lago en tokens digitales negociables. Estos tokens de agua se integrarán en carteras de inversión diversificadas junto con acciones de Apple o bonos del Tesoro estadounidense. De esta manera, la propiedad del agua de una comunidad local podrá ser comprada y vendida miles de veces por segundo por algoritmos de trading en Londres o Singapur, sin que los habitantes locales tengan la menor idea de quién es el dueño del agua que beben. Este nivel de abstracción financiera despoja por completo al agua de su valor social, cultural y ecológico, reduciéndola a un mero instrumento de especulación de riesgo. Cuando la comida y el agua se convierten puramente en activos financieros, las hambrunas y las sequías dejan de ser tragedias humanitarias para convertirse en excelentes oportunidades de arbitraje para los operadores de bolsa. Cuanto peor sea la crisis climática, más rentables serán sus carteras de inversión. Es un sistema diseñado para beneficiarse directamente del colapso de la civilización y del sufrimiento de la población global. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿estamos a tiempo de detener al cartel de la sed? La respuesta es compleja, pero la historia nos demuestra que el primer paso para derrotar a un monopolio es exponer su existencia. Las élites financieras operan mejor en la oscuridad de la jerga técnica, detrás de términos incomprensibles como futuros indexados, derechos de aprovechamiento consultivo o mecanismos de compensación ambiental. Cuando despojamos a estas corporaciones de su máscara de tecnicismo y revelamos que lo que están haciendo es un robo sistemático de la vida misma, el poder empieza a cambiar de manos. Varios países y comunidades ya están empezando a dar la batalla de resistencia. En Europa, movimientos ciudadanos lograron que ciudades como París y Berlín remunicipalizaran sus servicios de agua, arrebatándoselos a los gigantes privados tras años de tarifas abusivas y mala gestión. En América Latina, la lucha por declarar el agua como un bien nacional de uso público y un derecho humano inalienable está ganando terreno en las reformas constitucionales, a pesar de la feroz resistencia y el lobby millonario de las corporaciones transnacionales que financian a los partidos políticos tradicionales. El agua no es el próximo oro negro. El petróleo es un recurso energético sustituible por energía solar, eólica o nuclear. El agua no tiene sustituto. Si privatizan el agua, privatizan tu derecho a existir. En Capital Oscuro seguiremos desenterrando los secretos de las corporaciones que quieren adueñarse de tu futuro. Comparte este video antes de que sea censurado por los algoritmos que controlan la información, suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Estás dispuesto a permitir que Wall Street te cobre por cada gota de agua que consumes? La decisión y la resistencia empiezan hoy.